vayamos a la visión de Juan de los eventos por venir registrados en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 16, versículo 21. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2, esta visión toma lugar en el trono celestial y revela los eventos por venir y que son futuros a los tiempos de Juan. Esta se dirige a todas las iglesias juntas y primordialmente se centra en el futuro como una gran lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Esta visión fue designada para animar a la audiencia original de Juan a mantenerse fieles a través de esta batalla en contra del pecado y de Satanás, porque la futura victoria de Dios estaba segura. La primera cosa que debemos notar acerca de la visión de Juan de los eventos por venir es que ésta consiste de 4 series de pequeñas visiones. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 historias y las 7 copas. Algunos intérpretes creen que estas series deben leerse cronológicamente como si ellas proyectaran estados consecutivos de la historia. Pero Juan nunca indicó que este fuera el caso. Por un lado, los marcadores temporales que vinculan estas series juntas, frases como «después de esto», se refieren al orden en el que él las mostró, no al orden de los eventos revelados en las visiones. Por otro lado, parece que hay un número de eventos históricos únicos en estas visiones que son mencionados en una o más series. Por esta razón, en nuestra lección adoptaremos una perspectiva interpretativa que a veces es llamada recapitulación. Generalmente, la recapitulación ocurre cuando un pasaje posterior reitera o repite un pasaje anterior. En el libro de Apocalipsis, este término se refiere específicamente a la idea de que cada serie de visiones describe todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, pero con sus propios detalles y énfasis distintivos. Recapitulación es en realidad una profecía bíblica muy común. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente usaban esta técnica, describiendo las mismas series de eventos en diferentes pasajes. Algunas veces la recapitulación usaba imágenes similares, como en Jeremías capítulo 30 y 31, donde Jeremías profetizó acerca de la restauración de Israel. En otros momentos, la recapitulación usó diferentes imágenes para describir los mismos eventos, como en Isaías capítulos 9 al 11, donde Isaías habló acerca de la venida del Mesías. Vemos las mismas cosas en los juicios que Dios trajo contra Israel en Oseas capítulos 9 al 14. Hay también muchos más ejemplos, así que cuando Juan usó esta técnica en el libro de Apocalipsis, él estaba usando una muy conocida estrategia bíblica tradicional para transmitir su mensaje. Hay una serie de pistas en las mismas visiones que sugieren fuertemente que Juan estaba describiendo la misma secuencia de eventos desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, las visiones de Juan se refieren a los que podríamos llamar el juicio final de 3 maneras diferentes. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17, que forma parte de la visión de los 7 sellos, el sol se puso negro, la luna se volvió como sangre, las estrellas cayeron sobre la tierra y cada persona en la tierra se escondía del juicio de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que forma parte de la visión de las 7 trompetas, grandes voces decían: «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos». En Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, que forma parte de la visión de las 7 copas, se nos dice que cuando las 7 copas son derramadas, la ira de Dios terminará. Cada uno de estos pasajes describen eventos que están asociados con el regreso de Cristo y el juicio final de Dios sobre la tierra. Pero cada serie de visiones también incluye otros detalles que parecen preceder al juicio final. Por esta razón, parece mejor leer cada serie de visiones como una descripción clara de toda la historia del reino de Dios previa al regreso de Cristo. A pesar de que la recapitulación es una opinión generalizada entre los evangélicos, es importante reconocer que algunos no interpretan el libro de Apocalipsis de esta manera. Por lo que en esta lección no vamos a vincular nuestras interpretaciones con las de la perspectiva de la recapitulación. Aún así, debemos reconocer que la mayoría de los maestros cristianos creen que esta perspectiva tiene el mejor sentido de la estructura literaria de la visión de Juan acerca de los eventos por venir, así como del contenido de esas visiones. Como hemos visto, la visión de Juan de los eventos por venir se divide en 4 secciones principales: la visión de los 7 sellos, las 7 trompetas,
las 7 historias simbólicas y las 7 copas. Exploraremos cada serie de visiones comenzando con los 7 sellos en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. La visión de los 7 sellos consiste en 2 partes principales, comenzando con una descripción del salón del trono celestial de Dios en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Esta sección nos muestra un importante rollo con 7 sellos y prepara el escenario para la apertura de estos sellos en los capítulos 6 al 8. Apocalipsis capítulo 4 versículos 1 al 11 describe una escena en el salón del trono celestial de Dios y se asemeja a visiones similares en Ezequiel capítulo 1. Isaías capítulo 6 y otros pasajes del Antiguo Testamento. Dios estaba sentado en su trono y estaba siendo adorado por criaturas celestiales, incluyendo 4 que Juan describe con cierto detalle. Cada uno de los 4 estaban cubiertos de ojos y tenían 6 alas, pero en general tenían diferentes aspectos. Uno asemejaba a un león, otro a un becerro, otro a un hombre y otro a un águila. Probablemente ellos representaban a todas las criaturas de la tierra dando alabanza a Dios. La visión de Juan también mostró a 24 ancianos alrededor del trono de Dios, probablemente enumerados de acuerdo a las 12 tribus del Israel del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Estos ancianos simbolizaron el pueblo de Dios a través de la historia. Cada vez que los 4 seres alababan a Dios, los ancianos se postraban, reconociendo su majestad y autoridad, y le prometieron su sumisión, obediencia y reverencia. Más allá de los ancianos estaba una multitud de ángeles que expresaban alabanza a Dios y también alababan al Cordero de Dios. Esta escena también contiene muchas imágenes de las descripciones del Antiguo Testamento del tabernáculo y del templo, lámparas que estaban ardiendo ante el trono, incienso que representa las oraciones del pueblo de Dios. Había un mar como de cristal más perfecto que el de bronce en el Antiguo Testamento, y había cantos de alabanza como aquellos ofrecidos por los cantores levitas. Este simbolismo indicó que Juan recibió una visión del salón del trono de Dios, desde donde él gobierna sobre todo el universo y ejecuta sus juicios. Y esto les dice a los lectores que la visión de Juan trató asuntos de gran importancia. La visión celestial continúa en Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 al 14. Dios sosteniendo un rollo en su mano derecha representando su plan para el destino del mundo, pero ninguno de los miembros de su corte podía abrir el rollo. En otras palabras, ninguno de ellos podía cumplir su plan. Entonces uno de los ancianos le dijo a Juan que el león de la tribu de Judá podría abrir los 7 sellos y leer el rollo. La referencia al león de la tribu de Judá se puede ver en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, donde leemos estas palabras. Cachorro de león, Judá, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía indica que Judá gobernaría sobre las tribus de Israel y eventualmente produciría un rey que gobernaría el mundo entero. Pero cuando Juan observó, se sorprendió al encontrar que el león de Judá era en realidad un cordero que parecía haber sido inmolado. Por supuesto, el cordero es Cristo. Él es el descendiente de Judá, el rey de Israel, y se convirtió en el cordero pascual que se dio a sí mismo como sacrificio expiatorio, tal como lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 29. La capacidad de Jesús para abrir el rollo indicó que Él era a través de quien Dios podría cumplir todos sus planes para el mundo. Cuando observamos Apocalipsis capítulo 5, hay una gran imagen de Jesús como el león y el cordero. ¿De dónde viene esa imagen? La primera cosa que debemos notar es el antecedente profético de la imagen, que es una imagen profética que Juan nos da acerca de Jesús. En los antecedentes del Antiguo Testamento encontramos que esos son temas muy ricos. El león debe estar asociado con la tribu de Judá, desde Génesis 49, donde es profetizado que Judá será un cachorro de león y que el cetro nunca se apartará de Judá, que él gobernará sobre sus hermanos. Este es un símbolo de victoria. El símbolo de león es muy poderoso. ¿De dónde viene el cordero? Podríamos mirar hacia el cordero pascual en el Antiguo Testamento, quien es inmolado por el pueblo para el perdón de los pecados. También podemos referirnos al siervo sufriente de Isaías 53,
aquel que es herido y llevado como cordero al matadero. Juan toma estas dos imágenes creando una multiperspectiva de quién es Jesús. Él es el león y el cordero. Él es el cordero inmolado. Sí, el cordero inmolado, el que vencerá, el que es victorioso. Vemos que en Apocalipsis capítulo 5 tiene 7 cuernos. Así que la imagen no es la de un cordero débil, destruido, o que nunca se levanta, sino la de un cordero conquistador, el cordero que es el león de Judá. Y había una asociación de estas ideas con las esperanzas mesiánicas en el judaísmo. Y Juan nos muestra cómo en estas imágenes, la realidad de estas imágenes se cumple en Jesús. Génesis capítulo 49 habla de un león de la tribu de Judá, y esto se desarrolló en la expectativa judía con una referencia a la conquista del león guerrero. Por lo tanto, Juan escuchó acerca de este león de la tribu de Judá, quien ha vencido, pero cuando voltea, lo que él ve es la antítesis de un poderoso león conquistador. Él ve un cordero, y no solo un cordero que es considerado la menos poderosa de las criaturas, sino un cordero inmolado. Y esto nos lleva al corazón del Evangelio a través del Nuevo Testamento, y es que Jesús vence, particularmente no expresando poder en el sentido tradicional, sino que Jesús vence en la cruz muriendo. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. La gloria de Dios es revelada. Su triunfo es revelado en el sufrimiento de Jesús. La segunda parte de la visión de los 7 sellos es la apertura de los sellos mismos en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 1. Este presenta la apertura de 6 sellos, seguido de un interludio y después la apertura del 7º sello. Los primeros 4 sellos publican los ya bien conocidos 4 jinetes del Apocalipsis que trajeron calamidades sobre el mundo. La imagen de los 4 jinetes viene de Zacarías capítulo 6, donde se dice que los caballos de diferentes colores son 4 espíritus del cielo. Cuando el primer sello es abierto, un jinete en un caballo blanco conquista a las naciones. El segundo sello trajo un jinete en un caballo color rojo bermejo representando la masacre. La guerra es la forma obvia de masacre, pero la imagen es suficientemente amplia como para abarcar otras formas de matanza humana también. El tercer sello presentó un jinete sobre un caballo negro que representa la hambruna. Y el cuarto sello trajo un jinete llamado Muerte, quien montó un caballo amarillo y representó a la muerte por espada, hambre, plagas y bestias salvajes. Aunque estas calamidades fueron tan terribles, solo una cuarta parte de la tierra fue afectada. La mayoría escapó de esta parte del juicio de Dios. Cuando el quinto sello fue abierto, Juan vio una visión de los mártires cristianos en el cielo. Estos santos habían sido muertos porque se habían mantenido fieles a Dios y a su palabra. Ellos clamaron a Dios que castigara a sus asesinos, pero se les dijo que por el momento Dios todavía no traería su justicia. Ellos debían ser pacientes hasta que el número de aquellos quienes serían muertos estuviera completo. Cuando el sexto sello fue abierto, la tierra entera experimentó el juicio de Dios. Hubo un terremoto. El sol se puso negro. La luna se volvió como sangre roja. Las estrellas cayeron sobre la tierra, el cielo se desvaneció y cada montaña e isla fue removida. Esta descripción recuerda las profecías del Antiguo Testamento acerca de la agitación política, como la que encontramos en Isaías capítulo 34, versículos 1 al 4, y en Joel capítulo 2, versículos 10 y 11. Esta era una manera de decir que Dios estaba trayendo su juicio final que destruiría el presente mundo malvado. Un día los humanos rendirán cuentas y no tendrán excusas ante Dios. Los que temen a Dios le respetarán aún más. Pero aquellos quienes toman estas cosas como un chiste enfrentarán el juicio futuro. Ni siquiera tendrán la oportunidad de orar. Su única esperanza será que los montes y las montañas caigan sobre ellos para evitar la ira de Dios. Esa advertencia es la que Dios preparó específicamente para el pueblo escogido, para que vivan vidas devotas en el temor de Dios y oren por el poder para vivir de manera santa y agradable a Él. Entre la apertura del sexto y el séptimo sello hay un interludio en Apocalipsis capítulo 7. Este interludio describe a la iglesia de maneras que resalta la protección de Dios para su pueblo. Primero,
Juan escuchó un anuncio de que 12,000 personas de cada una de las 12 tribus de Israel, 144,000 personas en total, han sido selladas por Dios como su pueblo especial. Aunque estos 144,000 han sido entendidos de diferentes maneras, el texto de Apocalipsis dice que Juan escuchó un anuncio de 144,000, pero cuando él se volteó, vio algo muy diferente. Escuchemos cómo lo describe Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Recordemos que algo similar sucedió en Apocalipsis capítulo 5. Juan escuchó un anuncio acerca de un león, luego miró y vio a un cordero. Bueno, algo similar pasó aquí. Él escuchó un anuncio acerca de 144,000 judíos. Luego miró y vio a una multitud aún más grande formada por judíos y gentiles juntos. En ambos casos, Juan escuchó palabras tomadas de símbolos del Antiguo Testamento, el león y las tribus de Israel. Pero cuando se volteó para mirar, lo que apareció era mucho más grande de lo que se había anunciado. El simbolismo del león fue cumplido en Cristo y el simbolismo de las tribus fue cumplido en una gran multitud de creyentes de todas las naciones. Después del interludio, la apertura del séptimo sello es registrado en Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, pero en lugar de un gran y magnífico final, hubo simplemente silencio. La creación estaba en temor. El silencio creó una dramática tensión para aquellos quienes leen por primera vez las visiones de Juan. ¿Qué era esta misteriosa etapa final de la historia? La respuesta a esta pregunta quedaba por verse en las visiones que siguieron.